Bienvenidos a la unidad 2 de la materia de química agrícola que lleva como título Métodos de análisis aplicados en química agrícola, que se dividen en métodos volumétricos, métodos gravimétricos y métodos instrumentales. El tema que vamos a desarrollar en esta clase son los métodos gravimétricos y los objetivos planteados en esta temática es el primero, definir los conceptos básicos de los métodos gravimétricos y su importancia y aplicación en las ciencias agropecuarias y el área agroindustrial. El segundo objetivo, clasificar los métodos gravimétricos y sus principales características. Y el objetivo número 3, resolver correctamente los cálculos involucrados en los métodos gravimétricos. Los métodos gravimétricos son todos aquellos que involucran la medición del peso de una determinada sustancia de interés. Para esto nosotros vamos a volatilizar o a formar un compuesto con una estructura definida que nos permita aislar el analito de interés para nuestro estudio. Estos se basan básicamente en dos momentos. El primero es el peso inicial de la muestra y el segundo es el peso final de vamos a tener tres casos. Primero, que tengamos la formación de un residuo, que volatilicemos una sustancia y determinemos cuánto es la cantidad de esta sustancia volatilizada. Y el tercer caso, que formemos un precipitado de una fórmula y una estequiometría definida que contenga el analito de interés. El equipo utilizado y fundamental para el desarrollo de estos métodos analíticos es la balanza analítica. Estas tienen la característica de tener una precisión de hasta 4 decimales a 6 decimales. Esto va a depender obviamente del precio o de las especificaciones que nosotros tengamos para adquirir cada uno de estos equipos. Entonces, estos son los equipos que vamos a utilizar para determinar tanto el peso inicial como el peso final de la sustancia en este tipo de análisis. Los métodos gravimétricos, dependiendo de si se volatiliza la sustancia que nos interesa, si vamos a formar un residuo que se va a depositar sobre una determinada superficie o si vamos a formar un precipitado con una fórmula estequiométrica específica, nosotros los podemos clasificar de esta manera. Métodos gravimétricos por volatilización, los métodos electrogravimétricos y gravimetría por precipitación. Cuando hablamos de los métodos gravimétricos por volatilización, estos toman en cuenta la característica principal de que nuestro analito tiene que tener la propiedad de ser volátil o poder ser volatilizado, principalmente aplicando temperaturas. Y estos métodos se dividen en dos, los métodos directos y los métodos indirectos. Y cuando hablamos de los métodos directos, lo que nos interesa es la sustancia que se está volatilizando. Y regularmente utilizamos una sustancia que va a absorber nuestro analito que se está volatilizando y luego por medio de diferencia de peso de la sustancia absorbente que ha retenido o ha capturado nuestro analito que se está volatilizando, nosotros podemos determinar cuánto es la cantidad que tenemos de la sustancia de interés. Para el caso de los métodos indirectos, lo que hacemos es que se volatiliza la sustancia de interés y por el peso o la diferencia de peso de la sustancia que nos queda, nosotros podemos determinar cuánto es la cantidad del analito que hemos volatilizado. Este es un método bastante característico para el caso de cuando determinamos humedad en diferentes productos del sector agropecuario y agroindustrial. Cuando hablamos de los métodos electrogravimétricos, estos se basan en reacciones de óxido-reducción, es decir, aquellas reacciones donde vamos a tener transferencia de electrones, ya sea que se están aceptando
o se están donando electrones, y básicamente consiste en que tenemos un electrodo que es característico de reaccionar con nuestro analito de interés, y lo que se hace es que se pesa antes de la reacción de óxido-reducción nuestro electrodo. Luego este electrodo se sumerge sobre la solución que contiene nuestro analito de interés. En este caso particular podemos observar que el analito que estamos involucrando es el metal cobre, que se encuentra disuelto en una solución determinada, y en esa solución es donde se va a introducir el electrodo para producir la óxido-reducción. En este caso lo que se trata es de que estos iones que se encuentran con carga +2, al producir la óxido-reducción, ellos se van a reducir a cobre metálico. Y ese cobre metálico que se encuentra de forma sólida se va a depositar sobre la superficie del electrodo. Al final de haber realizado todo el proceso de oxidación y reducción, yo voy a tener sobre la superficie del electrodo mi analito de interés en forma sólida. Entonces al final simplemente lo que tenemos que hacer es que vamos a tener registrado el peso del electrodo vacío o sin haber sufrido el proceso de oxidación y de reducción, y al final vamos a tener el proceso de oxidación-reducción, donde vamos a tener el residuo sobre la superficie de nuestro electrodo, y simplemente por diferencia del peso del electrodo antes del proceso de reducción y luego con el electrodo con nuestro analito de interés en la superficie, restamos los pesos y nosotros calculamos la cantidad del residuo que hemos formado y que es el analito que tenemos en estudio. Luego tenemos los métodos de gravimetría por precipitación. Estos se basan en la formación de una sustancia insoluble mediante la reacción de un agente precipitante con nuestro analito de interés. Un aspecto importante es que la solución precipitante reaccione de forma específica con nuestro analito de interés. Entonces, estos consisten en que esta solución precipitante va a reaccionar con nuestro analito de interés para formar un precipitado que es un sólido insoluble con ciertas características importantes. La más importante es que sea estable a temperatura ambiente, y la otra es de que el tamaño de los cristales que posee este precipitado formado tenga las características de ser un cristal de un tamaño adecuado para poder ser separado del líquido por un proceso de filtración, que es el proceso principal de separación en los procesos de gravimetría por precipitación, la filtración. Entonces, los cálculos involucrados en los métodos gravimétricos van a depender principalmente de 4 escenarios. El primero, relacionado a los métodos indirectos, quiere decir que vamos a tener esos cálculos involucrados dependiendo o relacionándolo con la sustancia después de volatilizar mi analito de interés, los pesos que me quedan de la sustancia antes de someterla al proceso de volatilización y el proceso después de haber volatilizado la sustancia o el analito de nuestro interés, y por diferencia de peso nosotros calculamos cuánto es la cantidad que se nos ha volatilizado. El segundo escenario relacionado con los métodos directos, vamos a tener la sustancia absorbente que vamos a utilizar, que tiene la característica de absorber específicamente nuestro analito de interés, y lo que vamos a hacer en estos cálculos básicamente es tener el peso de esa sustancia absorbente antes de la reacción y luego de haber absorbido nuestro analito de interés. Por diferencia de peso, obviamente el absorbente va a ganar peso en este proceso, y por diferencia nosotros vamos a calcular cuánto es la cantidad de la sustancia que se ha volatilizado y se ha absorbido por la sustancia absorbente.
Luego, los otros cálculos relacionados son cuando formamos un precipitado de ciertas características que va a tener nuestro analito de interés y que es muy importante que éste tenga una composición química definida y conocida, porque posteriormente habrá que hacer cálculos relacionados con el peso molecular de nuestro analito de interés y el peso molecular del precipitado que hemos formado para poder determinar cuánto es la cantidad de nuestro analito en ese precipitado. Y el cuarto escenario con el que nosotros podemos deducir cuánto precipitado se nos puede formar o cuánta sustancia necesito para formar una determinada cantidad del precipitado son cuando a nosotros nos proporcionan la ecuación química que describe la reacción que se está dando para la formación de ese precipitado. El primer ejemplo que vamos a desarrollar es relacionado a los métodos de volatilización indirecta y un caso típico de estos métodos o característico de estos métodos es la determinación de humedad en cualquier tipo de sustancia. Para nuestro caso vamos a determinar la humedad en un concentrado para alimentación de ganado. Cuando queremos determinar la humedad, lo primero que tenemos que hacer es pesar una caja vacía sola, ¿sí? Y para este caso en particular, esa caja que se va a utilizar pesa 23.4834 gramos. Posteriormente, en la caja que ya hemos pesado, vamos a colocar la cantidad de muestra necesaria y para este caso se ha colocado 50.0024 gramos de la muestra. Luego se somete al proceso de volatilización, que en nuestro caso lo que queremos volatilizar principalmente es el agua contenida dentro de la muestra. Para eso la vamos a someter a un proceso de calentamiento en una estufa de aire reforzado por un tiempo de 48 horas a una temperatura en un rango de 60 a 70 grados Celsius. Pasado el tiempo, enfriamos la cápsula o la caja que posee nuestra muestra y registramos el peso. Entonces notemos que vamos a tener principalmente tres datos: el peso de la caja con nuestra muestra ya seca, que para este caso particular es 53.4458 gramos. Tenemos el peso de la muestra que hemos utilizado en nuestro análisis y tenemos el peso de la caja vacía antes de someterla al proceso de eliminación o de volatilización, en este caso particular de la humedad que va a tener la muestra. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que calcular es la cantidad de la sustancia que hemos volatilizado. Y para este caso, como estamos frente a un método indirecto, nuestro analito lo vamos a determinar por diferencia de peso entre la cantidad de muestra o el peso de la muestra con nuestro analito de interés y le vamos a restar los gramos o la cantidad de muestra que nos queda después del proceso de eliminación de nuestro analito de interés. Para nuestro caso particular, que estamos hablando de humedad, nosotros podemos decir que esa cantidad de humedad va a ser determinada con los gramos que pesa la muestra con humedad, o sea, antes de someterla al proceso de volatilización, menos los gramos de la muestra ya seca, o sea, cuando hemos eliminado nuestro analito de interés, que para este caso específico es la humedad. Y recordemos que para determinar la cantidad de muestra seca, nosotros teníamos el peso de la caja con la muestra seca y también teníamos registrado el peso de la caja vacía. La diferencia entre el peso de la caja que contiene nuestra muestra seca, le restamos el peso de la caja vacía y nosotros obtenemos el peso de la muestra ya sin nuestro analito de interés, que en este caso pues es la humedad, y simplemente ahora nosotros tenemos que hacer una resta entre la cantidad de la muestra que tenemos con el analito o con agua o húmeda menos la cantidad de la muestra ya sin el analito, o sea, seca.
En este caso específico, la humedad que hemos volatilizado mediante el proceso de calentamiento es 20.04 gramos. Posteriormente, que ya hemos determinado cuánto es la cantidad de forma indirecta de nuestro analito de interés, nos queda nomás relacionarla con la cantidad de la muestra que hemos utilizado para poder determinar la concentración o la relación a la que se encuentra este analito en la muestra que estamos analizando. En este caso nomás queda dividir los 20.04 gramos, que era la cantidad de agua o de humedad que hemos volatilizado, entre la cantidad de muestra que pusimos al inicio de nuestro análisis. Al hacer esta operación, el resultado que obtenemos de la humedad es 40.08%. Este es un análisis fundamental dentro de los laboratorios de análisis químico, porque las muestras, a partir de que nosotros hemos hecho el proceso de eliminar la humedad, es que se hace el resto de los análisis, o garantizamos, ya eliminando la humedad, que la muestra nos puede durar un tiempo mucho mayor que cuando la tenemos de forma húmeda, ya que la humedad es la que permite que se den procesos bioquímicos o de crecimiento bacteriano dentro de nuestras muestras. Entonces, este es un proceso, como les mencionaba, fundamental dentro de los laboratorios.